estado? Continuamos en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Yo estaba mirando para la cámara que no era, claro que sí. Nosotros, esta es la parte del programa, el momento central, ¿verdad?, de nuestro tema en el día de hoy, en el que sentimos esa gran satisfacción, como yo les digo, cada viernes, porque hay temas aquí que son clichés, cada viernes te dirán, no son clichés, es una realidad, porque nosotros traemos información importante y necesaria para toda la familia, y justamente procuramos que esa información servírsela con la mayor calidad posible. Y para eso, ¿verdad?, no ponemos límite a buscar la calidad en la información que les traemos. Nosotros tenemos en el día de hoy un tema muy necesario para la salud de nosotras, para la salud femenina, para la salud de la mujer. Y si es para la salud de la mujer, la salud femenina, ¿verdad?, pues es un tema familiar, porque eso involucra a todos en la casa. Como cada viernes siempre les digo eso, los programas que hacemos pues involucran a toda la familia y por ende a toda la sociedad. Nosotros vamos a tratar ese tema que le digo, no, le vamos a decir cuando esté la doctora. Tenemos para eso, para la doctora. Yo me río porque yo quiero darle como la pista del tema y entonces digo, no, vamos a dejarle ustedes ahí con esa incertidumbre. Sí, la doctora Mercedes Adames va a estar aquí en el día de hoy con nosotros. Viene de Profamilia, compartir con nosotros esa sapiencia de ella. Sobre todo me gusta, porque la doctora, lo que me gusta más de la doctora, cuando la vi, que vi esa formación general que tiene, que yo no puedo dejar de hacer mención no, yo no puedo dejar de hacerle mención a ello, de esa formación tan amplia que tiene la doctora. ¿Por qué? Y yo quiero hacerlo y me tomo este momentito. Es porque me encanta cuando yo veo la gente joven, dinámica, preparada, porque vivimos hablando de que nuestra juventud a veces vive de que muy escéptico. Pues yo cuando veo a la doctora tan joven y con esta preparación tan sólida, la doctora es médico, ginecólogo en ginecología y obstetricia, tiene especialidad colposcopista, graduada con honores, señora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con una formación amplia en la preparación, ¿verdad?, en lo que es el cuidado de la mujer, que eso es lo que más me gusta. Tiene formación en ginecología estética, en endocrinología también, en salud materna, complementada con estudios que ha actualizado aquí y en España. Es por eso que nosotros le vamos a dar la bienvenida a la doctora Mercedes Adames. Hola, doctora. Muchas gracias, Isabel. Buenos días. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en este programa. Yo me siento, doctora, de verdad, quise hacer esa mención así detallada que muy pocas veces la hago con un invitado. Y es porque yo me siento tan satisfecha y tan bien cuando yo veo que la gente joven decide tomar el camino que resulta más largo para algunos, porque es el de la preparación, el de la formación, para poder dar calidad. Inclusive vi también que usted tiene esa preparación en esa área humana y de servicios que requiere esa parte que ustedes hacen, que cada profesional médico debe de prepararse. Hoy en día nosotros muchas veces, que los médicos no tienen esa cercanía, que los médicos están más distantes, que los médicos. Entonces, cuando he interactuado con ustedes, de verdad, una gran satisfacción. Señores, el tema que vamos a tratar con la doctora Adames en el día de hoy tiene que ver con esa salud de la mujer y justamente la prevención, porque la parte importante de la salud radica en la prevención. Mucha gente me ha escrito hace meses para que trate sobre todo el tema de Papá Nicolau, que hay muchas dudas y además de ser esta una de las rutinas que debería tener cada mujer en su día a día,
a veces como que nos olvidamos un poquito de ella. A veces hay lugares tan remotos como que estas informaciones no llegan. Entonces nosotros quisimos hoy complacer a esa gente que nos ha estado escribiendo para que tratemos este tema. Doctora, el Papa Nicolau, vamos a iniciar ese tema en el día de hoy. Sí, definitivamente. Desde que yo vi la información que me enviaron acerca de cuál era el tema que íbamos a tratar, y vi que decía Papa Nicolau, una prueba que puede salvar vidas, yo dije, no hay mucho que decir. Definitivamente, el Papa Nicolau es una prueba que puede salvar vidas. ¿Y por qué puede salvar vidas? Eso es lo importante, eso es lo que debemos de definir. Cuando hablamos de Papa Nicolau, nos estamos refiriendo a una prueba sencilla. Una prueba que tiene como finalidad detectar células anormales. Esas células anormales que se pueden localizar, o que se localizan más bien, a nivel del cervix, y que de no ser tratadas a tiempo, entonces pueden provocar en años cáncer de cervix. Entonces eso es lo que queremos evitar, eso es lo que hay que evitar, llegar a un cáncer de cervix. Entonces es importante porque quizás estamos hablando aquí de Papa Nicolau, cervix, pero muchos televidentes no saben qué es el cervix. No sé qué es el cervix, sería importante como hablar un poquito acerca del mismo. El cervix es la parte del útero que yo sé que todos saben, es el órgano donde se aloja el bebé durante la gestación, durante el embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Ese útero tiene varias partes y la parte inferior del útero es lo que se denomina cervix. El cervix tiene una porción que está dentro de la cavidad pélvica y otra porción que nosotros como ginecólogos en un examen no lo podemos ver, pero tiene otra porción que está en contacto con la vagina. Esa porción que está en contacto con la vagina es justamente donde ocurren los cambios cervicales, cambios y aparición de células anormales que, como decíamos al principio, de no ser tratadas pueden provocar cáncer. Entonces, ¿de dónde tomamos el Papa Nicolau? De esa parte, esa porción del útero denominada cervix. Con el Papa Nicolau, doctora, podemos detectar infecciones. ¿Qué podemos detectar específicamente cuando una mujer se realiza el Papa Nicolau? Excelente, Isabel. En realidad, la finalidad del Papa Nicolau, la finalidad más importante del mismo, es detectar anomalías celulares, cambios celulares, productos del virus del papiloma humano en su mayoría. Yo sé que lo han escuchado bastante, el virus del papiloma humano es una infección que está presente en una gran parte de la población y que es la encargada de provocar esos cambios celulares a nivel del cervix. Eso es lo primero para lo que se utiliza el Papa Nicolau. Ahora bien, ya cuando tomamos la muestra, el ginecólogo puede también observar algunas infecciones, si hay alguna anomalía en el flujo vaginal, y también el patólogo podría reportarlo, así como ciertas inflamaciones. Pero la diana, la base es saber si esa mujer tiene algún cambio que en el futuro le pueda provocar cáncer. Sí, yo generé la pregunta, doctora, porque yo veo muchas mujeres que no van al médico porque si ya no ven algún flujo, no ven alguna situación de que presentan alguna infección vaginal, pues entienden que todo está bien y no van a realizarse su Papa Nicolau. Si viene un año, viene otro y ya no ven que hay algún tipo de infección, de situación que le moleste, pues no van. ¿Es necesariamente que le moleste o hay una rutina para asistir a hacerse ese Papa Nicolau? Definitivamente, a diario yo veo eso. Yo creo que no hay un día en mi consulta ginecológica que yo no tenga que tomarme por lo menos 5 minutos para orientar a una mujer acerca de por qué tiene que irse a hacer el Papa Nicolau, independientemente de si tiene flujo, si no tiene flujo, si tiene pareja o no tiene pareja. Eso es nuestro clásico. En realidad, la mujer no debe de esperar sentirse algo para hacerse el Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau es una prueba de tamizaje, una prueba preventiva. La mujer no debe de sentirse nada, al contrario, si se siente algo, si hay algún cambio, pues entonces eso no es de buen pronóstico, sobre todo cuando hablamos de cambios celulares y cáncer de cervix. Cuando una mujer va a hacerse Papa Nicolau, a veces siente el temor de que molesta, que a veces siente algún tipo de vergüenza, de pudor para hacerse el Papa Nicolau. Es una prueba que molesta, es agresiva, es invasiva. ¿Qué recomendación usted le da, ¿verdad?, a esas mujeres que por temor y por pudor no se realizan un Papa Nicolau? El Papa Nicolau no es para nada una prueba dolorosa. Más bien sí podría molestar, no lo vamos a negar,
por los instrumentos que utilizamos para tomar la muestra, pero no es dolorosa, porque cuando vamos a hacer un Papá Nicolau, lo primero es que nuestra paciente debe entrar en confianza con su médico, debe de existir esa cercanía previa, conversar acerca de lo que vamos a realizar. No es simplemente que la paciente entra y vamos a hacer el Papá Nicolau. No, claro que no. Los ginecólogos somos muy especialistas en tener conversaciones previas por lo general. Entonces, en esa conversación previa siempre se le orienta a la paciente de qué vamos a hacer. Ya cuando la paciente pasa a la sala de evaluación, que le decimos, tú tienes que desvestir, tienes que colocarte una bata, entonces ya ella está más en confianza. Al momento de tomar la prueba, sí utilizamos un instrumento denominado espéculo. Hay que reconocer, el espéculo lo utilizamos para abrir, para separar las paredes vaginales, para poder observar el cervix. Entonces, eso puede ser algo molestoso, pero no doloroso. Más bien, algunas pacientes podrían sentir algunas un poco más de molestia que otras, pero ya eso va a depender de factores propios de cada paciente. Si la paciente presenta alguna infección y está irritada, pues quizás le moleste más que a una paciente que no tiene ninguna condición. Una paciente que tiene poco tiempo de haber iniciado su vida sexual, o una paciente que también tiene mucho tiempo sin tener relaciones, pues quizás podría sentir una molestia mayor que o cierta otra paciente, pero no es doloroso. No debemos de pensar que es doloroso. Hay pacientes, doctora, hay mujeres que en algún momento dicen, bueno, me tengo que hacer Papá Nicolau, pero resulta que yo estoy utilizando algún tratamiento en este momento, o yo me estoy aplicando algunos óvulos. ¿Hay algún requerimiento previo de que no esté utilizando medicamentos o alguna acción de estas para realizarse el Papá Nicolau? Sí, existen requerimientos, pero son requerimientos sencillos, los cuales son básicos. Por ejemplo, 48 horas antes a la paciente irse a realizar su Papá Nicolau no debe de tener relaciones sexuales, no debe de estar sangrando, no debe de tener la menstruación, no debe de aplicarse óvulos o cremas vaginales, que dicho sea de paso, sin orientación médica no lo debería de hacer. Pero como sabemos que nos gusta automedicarnos, sí, la Amelia hacemos el hincapié en eso, no deben de haberse colocado ni óvulos, ni cremas vaginales, ni ningún espermicida o duchas vaginales, 48 horas mínimo antes de realizarse la prueba, porque esto podría alterar el resultado. ¿Qué edad? Porque yo he visto, doctora, últimamente informaciones acerca de una gran o un importante grupo poblacional nuestro de jóvenes está comenzando a tener relaciones y pasa tiempo, jóvenes con muy pocas edades y no van a hacerse un Papá Nicolau, como quien dice, eso no va conmigo porque no tengo edad. Piensan que no tengo edad, hay una edad para hacerse Papá Nicolau. Esa juventud está asistiendo, debe asistir al iniciar sus relaciones sexuales. ¿Cuáles son esos periodos en el que debe de realizarse el Papá Nicolau? Esta pregunta me encanta, Isabel. Mira, según las guías, la mayoría de las guías de salud, la edad de inicio para hacerse el primer Papá Nicolau es a los 21 años. Eso es lo que probablemente si tú entras ahora a ChatGPT, a Google, te va a aparecer en la mayoría de los protocolos. 21 años sin importar el inicio de la vida sexual, o sea, qué tiempo haya tenido de haber iniciado la vida sexual. Sin embargo, debemos de adaptar eso a nuestra población. Debemos de adaptar eso a nuestro continente. ¿Qué sucede? En República Dominicana, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, existe una alta incidencia de cambios celulares, cáncer de cervix y virus de papiloma humano. Entonces, aparte de eso, existe una alta incidencia de pacientes que inician su vida sexual a una edad muy temprana, dígase 12, 13 años, por el estilo. Y aparte de eso, también existe una población que también generalmente es promiscua o ha tenido múltiples parejas sexuales antes de esa edad. Entonces, eso me aumenta el riesgo de que una paciente, cuando tenga 21 años, ya pueda tener una lesión o un cambio celular precanceroso, una lesión precancerosa. Por lo tanto, aunque se dice que el primer Papá Nicolau está instituido, se debe de hacer a los 21 años, eso va a variar dependiendo de la paciente. Por eso siempre le recomiendo a la paciente, sin importar la edad, cuando inicie su vida sexual o desde antes, que asista al ginecólogo, porque ya de manera personalizada, su médico, dependiendo de la historia clínica de la paciente, pues va a decidir cuándo debe de realizarse el Papá Nicolau. Nosotros queremos recordarle, tenemos primero que una pausita. Antes de esa pausa, nosotros queremos recordarle nuestras líneas telefónicas.
Yo espero que por ahí no las tengan los chicos. 809-862-1919. Usted sabe que los teléfonos siempre están disponibles porque, aunque no lo dije, como siempre acostumbro a decirlo, usted es el invitado principal de este espacio. Cuando usted pues nos comenta, nos habla sobre alguna duda que usted tenga, pues usted también está ayudando a otras personas a responder esa duda y ese cuestionamiento que tenga. Para eso que no tienen disponible, ¿verdad?, su número, el número fijo, pues nuestro número de WhatsApp, 809-299-9789. 809-299-9789. Nosotros nos vamos a una pausa, pero de inmediato seguimos esta interesante conversación con la doctora Adames. De regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Les recuerdo que estamos conversando con la doctora Adames y estamos conversando sobre ese Papa Nicolau, la importancia, señora, de que lleguemos a tiempo, de que lleguemos en el momento preciso a hacerlo nuestro Papa Nicolau, porque es la única manera que nosotros podemos hacer prevención en la salud, es la única manera que nosotros podemos evitarnos gastar más, problemas mayores. Cuánto dolor de cabeza, cuántos sustos nos podemos evitar, señores. Simple y sencillamente con un Papa Nicolau que está al alcance hoy en día de toda nuestra población, porque tiene cobertura dentro de todos los seguros médicos y sobre todo en ese régimen subsidiado, ¿verdad?, a nivel de esa atención hospitalaria y esas clínicas, esas ONG. Tenemos Profamilia también, señores, que es uno de esos centros de salud, de esas organizaciones sin fines de lucro que se ha preocupado por esa atención y ese cuidado en la salud femenina también. Hoy en día tiene una salud integral, tratando diferentes especialidades a muy buenos precios, sí, a muy buenos precios. Nosotros cantamos siempre, yo le digo, bueno, señor, hay que estar buscando, sí, a muy buenos precios y sobre todo que trabajan con seguro médico. Doctora, nosotros hay una pregunta necesaria que mientras avanzamos el programa, yo digo, no se nos puede quedar. Ese Papa Nicolau que tenemos dos versiones diferentes hoy en día. Cuando uno va a la consulta ginecológica, lo primero que escucha la palabra, ¿envase líquida o normal? Y entonces uno se queda así como, ¿y entonces? Sí, es así como dices. Existen actualmente dos tipos de Papa Nicolau. Ambos se siguen utilizando, tanto el Papa Nicolau convencional o normal, como las pacientes le dicen, o el Papa Nicolau en base líquida, también muchas pacientes le dicen profundo, y también denominado ya científicamente Papa Nicolau Timpré. Entonces, sí existe diferencia entre uno y otro, no lo podemos negar. Si una paciente no puede realizarse el Papa Nicolau en base líquida, pues obviamente debe de hacerse su Papa Nicolau convencional. No quita que no se lo haga para nada. Ahora bien, para poder saber, poder decirle a las televidentes y que ellas entiendan si realmente existe una diferencia entre uno y otro, hay que describir la manera en la que se transportan las muestras, que es uno de los puntos donde radica por qué decimos el base líquida es mejor. Bien, entonces el Papa Nicolau convencional lo tomamos una muestra del cervix, como decíamos al principio. En ambos se realiza lo mismo, el procedimiento es básicamente el mismo. Lo que va a diferenciar uno de otro es la manera en la que se transporta y el estudio del mismo. El Papa Nicolau convencional lo vamos a extender en una laminilla o en un cristal. Luego de tomada la muestra, se extiende exactamente, difumina podría decirse, en esa plantilla y se fija con un spray fijador para la muestra. Entonces luego esa muestra queda en esa plantilla, pero queda al aire libre. Se trata obviamente de tener las medidas más adecuadas para que la plantilla no se pegue de otra plantilla o que no se pierda gran cantidad de la muestra, pero casi siempre sucede. Aún así, sigue siendo un método utilizado y que tiene su alta especificidad. Ahora bien, el Papa Nicolau en base líquida, el transporte es diferente. Tomamos la muestra, al igual que en el convencional, pero se transporta en un frasco tapado con un líquido que fija la muestra. Tomamos la muestra con una escobilla y la introducimos en ese frasco. Y dicho sea de paso, la escobilla también se deja dentro del frasco.
lo que hace que se envíe una mayor muestra al patólogo. Cuando ambas muestras llegan al patólogo, es evidente que la muestra que extendimos en una laminilla, pues va a haber tenido pérdida de muestra. No sé si quizás donde había una alteración se perdió o se alteró por moco, por sangre, el patólogo no lo va a poder diferenciar. Contrario al Papa Nicolau en base líquida, donde a pesar de que pueda haber moco o alguna tintura de sangre, es más fácil para el patólogo diferenciar una secreción de las células del cervix. Entonces, el diagnóstico en el caso de un Papa Nicolau en base líquida siempre va a ser más específico y la sensibilidad de la muestra es aún más alta. Ok, qué bueno, hasta yo estoy hoy teniendo conocimiento, porque realmente, aunque yo soy muy curiosa con estos temas, no había escuchado esa diferencia así tan importante que la gente entienda por qué hablamos de un Papa Nicolau normal y por qué hablamos de un Papa Nicolau en base líquida. Y hay algo importante, doctora, y es lo que conversábamos hace un momentito, antes de volver de la pausa, y era esa cobertura que la gente no sabe hoy en día, que sí tiene cobertura su Papa Nicolau en base líquida con las diferentes ARS. Tenemos una resolución ya del Consejo Nacional de la Seguridad Social de hace, me parece que algunos 2 años, en el que establece la cobertura de Papa Nicolau en base líquida. Entonces, ¿qué es la recomendación que yo les hago a ustedes? Cuando usted vaya a su médico y usted le hagan la propuesta de base líquida de Papa Nicolau normal, tal como estaba diciendo la doctora, en este momento usted va a tener una mayor precisión en su diagnóstico, lo que yo pude entender, ¿verdad, doctora? Del Papa Nicolau en base líquida, por lo que usted le va a decir que sí, que tiene cobertura en su ARS. Y usted debe de reclamar esa cobertura que tiene su Papa Nicolau en base líquida ante cualquier centro de salud al que usted asista y tenga que hacerse un Papa Nicolau en base líquida. Señores, llamen, llame a su ARS cuando usted le digan que no le cubre el Papa Nicolau en base líquida. Sí tiene cobertura el Papa Nicolau en base líquida y es válido para todas las ARS. No es un privilegio de una u otra. Recuerde, no hay privilegio en la cobertura del Papa Nicolau en base líquida. Está cubierto para todo aquel afiliado, ¿verdad? Aquella mujer que tenga un carnet de seguro familiar de salud del plan básico. No, usted no tiene que tener plan complementario para tener su cobertura en base líquida de su Papa Nicolau. El plan básico de salud le proporciona esa cobertura en base líquida. Así que vamos a exigirla. Cuando usted le digan en su centro de salud, no te cubre, llame a su ARS. Si la ARS le dice que no está en cobertura, señores, llamen a la vida. Tan sencillo como eso. Oiga bien, si su ARS le dice que su Papa Nicolau en base líquida no está en cobertura, señores, llámense a la vida y reclame la cobertura de su Papa Nicolau en base líquida. Doctora, me tuve que tomar este momentito, sí. Porque es que usted acaba de decir algo importante, ¿verdad? Tenemos que desplazar ese Papa Nicolau ya tradicional, porque necesitamos tener mejores precisiones y mejores diagnósticos para tomar esas decisiones oportunamente. Entonces, si está en cobertura, debemos exigir esa cobertura CD para que, como usted me acaba de decir, aspiramos nosotros los ginecólogos a que en un momento dado ese Papa Nicolau en base normal pues sea sustituido y se quede de base líquida. Sería lo ideal. Definitivamente, ¿verdad? Entonces, hay algo, doctora. Alguien me escribió hace un momentito. Tengo unas preguntitas ahí. De que yo me hice una histerectomía y yo nunca más me he hecho un Papa Nicolau, porque si yo me hice una histerectomía hace ya varios años y entonces, ¿para qué yo me voy a hacer Papa Nicolau? ¿Es cierto eso, doctora? Es una pregunta que se hace mucho.
Mira, en realidad eso va a depender del tipo de histerectomía que se le haya hecho a la paciente y de la causa por la que se le haya hecho la histerectomía. Vamos a poner dos ejemplos. Primer ejemplo, una paciente que se le realizó una histerectomía por tumoraciones a nivel pélvica denominada miomatosis uterina, son tumores totalmente benignos y que no tienen ningún riesgo de cáncer. La paciente, todos sus últimos Papa Nicolaos salieron sin ninguna alteración y el paciente tiene una prueba de virus de papiloma humano negativa. Edad de la paciente, 65 años. Esa es una paciente que luego de que se le realiza la histerectomía total, se elimina también el cervix porque ya a esa edad no hay por qué dejar cervix. De hecho, en pocos casos lo hacemos los ginecólogos que preservamos cervix. Entonces ya esa paciente no necesita más Papa Nicolau, pero la historia de ella es que fue operada por una condición que no tiene nada que ver con cáncer. No había alteraciones. Ahora bien, si tenemos una paciente, vamos a decir con 40 años, esa paciente yo la opero porque salió con una displasia cervical, una lesión precancerosa que no se dio a los tratamientos conservadores. Y ya yo decido, antes de que la paciente progrese a un cáncer de cervix, realizarle una histerectomía. En esa paciente también yo voy a durante la cirugía a eliminar la parte del cervix, que es la parte donde se crea el cáncer, eso es lo principal, ¿verdad? Okay. Pero dicha paciente tiene un antecedente importante. Entonces en esa paciente sí yo tengo que continuar haciendo Papa Nicolau, por lo menos por algunos años, hasta que yo determine que tenga por lo menos 3 a 4 Papa Nicolau negativos subsecuentes y que la paciente no tenga otra condición que pueda provocar que en algún momento pueda presentar un cáncer en algo que se llama cúpula, que es lo que dejamos luego de extraer el útero. Porque se ha visto una pequeña parte, muy pocos en realidad, pero se han evidenciado casos de cáncer en cúpula vaginal luego de histerectomía, sobre todo en pacientes que fueron operadas por lesiones precancerosas o carcinomas in situ, cáncer en etapa inicial. Entonces no es lo mismo, cada paciente es individual. Yo le recomiendo a una paciente que luego de hacerse la histerectomía o que le hayan hecho una histerectomía más bien, vaya siempre a su ginecólogo o vaya por lo menos 6 meses o al año luego de haber realizado el procedimiento, sobre todo donde el ginecólogo que le realizó el procedimiento sería lo ideal, para que él le diga cuáles son las directrices a seguir. Usted ha mencionado mucho la palabra cervix, histerectomía, y justamente la pregunta viene desde la palabra histerectomía. Resulta que yo veo muchas pacientes, muchas personas que le han realizado histerectomía, pero realmente la paciente no sabe qué tipo de histerectomía le realizaron. Sí se quedó, le dejaron el útero, sí fue solamente los ovarios. ¿Cómo una paciente puede determinar qué tipo de histerectomía, ¿verdad?, que el médico deba de decirle? Yo pienso que el médico debe ser lo suficiente sincero, pero hay pacientes que me han dicho a mí, gente que me ha dicho a mí, oye, yo me enteré después de 15 años que me hicieron una histerectomía que no tengo, o que me dejaron los ovarios, por ejemplo. Sí. Lo ideal sería que cuando uno le va a realizar una histerectomía a una paciente, no le diga el tipo de histerectomía que se va a realizar. Y luego del procedimiento también volver a decirle, o sea, se le realizó histerectomía tal, y explicarle, no solamente yo decirle, te realizamos una histerectomía subtotal, la paciente se va a quedar igualita. Entonces yo tengo que explicarle, mira, a ti te realizamos una histerectomía donde conservamos tus ovarios, todavía eres una chica muy joven, los ovarios tienen una función importante, quedaron ovarios, pero extraímos el útero y el cervix, solamente quedaron de tus órganos genitales femeninos internos los ovarios. Ya esa paciente sabe que le quedaron sus ovarios. Ahora bien, si la paciente no sabe por qué no le dijeron, entonces existen estudios de imágenes que obviamente nos pueden ayudar a verificar si hay o no ovario, y con la evaluación ginecológica, yo al evaluar a mi paciente, hacerle un chequeo ginecológico, me puedo dar cuenta si el cervix está o no. Ya eso lo podemos ver, lo puede ver el ginecólogo en un chequeo rutinario. Siempre que no esté el cervix, ¿no es necesario el Papa Nicolau? No, como decía anterior, aunque no haya cervix, va a depender de por qué fue la histerectomía. Okay. Hay otra preguntita que tengo aquí en mi celular de alguien que me dijo, bueno, pero si yo no tengo pareja, hace muchos años que no tengo pareja, yo no tengo por qué hacerme un Papa Nicolau, pero no es una persona, ¿verdad?, de 65 años. Es mujer, una persona, ¿verdad?, de menos de 65 años. No tiene que realizarse el Papa Nicolau a una persona que no tenga relaciones sexuales.
Claro que sí, tiene que realizarse Papá Nicolau obligatoriamente. Después de que usted inició su vida sexual, debe de hacerse Papá Nicolau aunque no tenga pareja en el momento. Y eso tiene una razón muy importante de ser. No sé si quiere que lo expliquemos ahora. Tenemos 30 segundos que nos van a dar, ¿verdad? Sí. Bueno, existe algo importante y es que la mayoría de las lesiones precancerosas, por no decir todas, son producidas por el virus del papiloma humano. Ese virus tiene una peculiaridad. Si hace 10 años yo estuve en contacto, yo contraje el virus del papiloma humano, quizás mi cuerpo durante todos esos años me defendió, porque nuestro sistema inmune es maravilloso y me puede defender de esa infección. Pero 10 años después, cuando ya yo no tengo pareja, tengo 3 años soltera, viene y me aparece una lesión, porque el virus ahí fue que quiso actuar, quizás por estrés, porque mi sistema inmune disminuyó. Entonces, si no me hago el Papa Nicolau, no me voy a dar cuenta. Es importante eso que nos acaba de decir la doctora. Señora, a nosotros nos hacen ceñita y que el tiempo se nos terminó. Nosotros agradeciendo a la doctora Adame que haya compartido con nosotros en la mañana de hoy, a ustedes por su compañía. Antes de decirle bye bye y que volvemos el próximo viernes, yo quisiera que la autora nos dé su contacto, si nos permite, por favor, nuestro director. Claro que sí. Estamos a la orden. Mi número celular, 829-701-3999. Señores, la doctora Adame, vamos a estar compartiendo en el próximo programa también, vamos a estar compartiendo los centros, los lugares donde está la doctora y el contacto de ella. La doctora, muchísimas gracias a ustedes, hasta el próximo viernes y recuerden que el lunes una cita obligada. El doctor Alfredo Blanco, Andrés Matos, el periodismo y salud.